Gracias, Carlos. Sin el micrófono me oyen, ¿verdad? Sí se oye. Muy bien. Judas, una de las cartas más breves del Nuevo Testamento. Tiene 25 versículos. Tiene Judas. ¿Alguien ha leído Judas completo? Te tardas bastante que no. Judas tiene 25 versos, pero teológicamente es muy rico. Judas es muy rico y tiene una fuerte advertencia contra los falsos maestros. Al igual que la carta de Pedro, al igual que... Tiene mucha similitud con la segunda de Pedro. Y al igual que Pablo cuando habla y les insta que tengan cuidado. El autor dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. En el versículo 1 dice, pero aparecen por lo menos 6 diferentes Judas en el Nuevo Testamento. Si alguien tiene una sujeción, ¿no? Un comentario en cuanto a lo de la clase, díganme, hermano. ¿Sí? Aparecen 6 diferentes Judas en el Nuevo Testamento, dado que ese nombre es muy común en los tiempos bíblicos. Sin embargo, hay 2 probables que puedan considerarse como el autor de esta carta. Tenemos 2 Judas que son más probables. Sabemos que es el hermano de Jesús, pero quiero dar esta información porque eso es algo que está en algunos maestros o teólogos o seminarios que enseñan un poco diferente. Judas Ebeo o Tadeo, que era uno de los 12 que presenta en Lucas 6:16 como hermano de Jacobo, este Judas es menos probable que sea el autor de esta epístola porque hubiera apelado a su autoridad apostólica. Este Judas Ebeo o Tadeo era un Judas que era el apóstol. Y está el otro que es el medio hermano de Jesús, el hermano de Jesús, quien durante la vida del ministerio de Jesús era muy joven y la balanza se inclina hacia el hermano de Jesús como el autor de la carta. La mayoría de los estudiosos lo identifican como el medio hermano de Jesús mencionado en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. No noté la cita, pero en Gálatas también se menciona a este Judas, medio hermano de Jesús, que estaba involucrado en el ministerio y era muy joven. La fecha, ¿cuándo se escribió? Algunos de ustedes tienen Biblias como mi Biblia es de referencias. Judas es el penúltimo libro y casi está en la mitad. Todo esto es para perder el tiempo. Algunos en las Biblias lo citan encontré uno que lo citaba en los años 90, pero sus pruebas son muy confusas. Otros lo citan en el 65 al 80, otros entre el 66 al 70. Pero todas las epístolas, todas las cartas, incluyendo las de Pablo, les dan un margen de 10 o 15 años de diferencia. Y ahí está. Pero de que es una carta, una epístola inspirada por Dios, lo es. En cuanto a la fecha, hay historia. Sí, hermano. Si es Judas, el apóstol, él murió temprano. Exacto. Como el 65, posiblemente al 70. Entonces, la fecha del 65 al 80, algunos hasta el 85, con un margen de 10 a 15 años. Todas las cartas que tú vayas a leer, sean las de Pablo, sean las generales, préstale ese margen de tiempo, porque puede ser alguien. Hay personas muy sensibles que dicen, pues aquí dice que yo no creo en la Biblia, porque ¿cómo fue esto? Y sin investigar. Los destinatarios, ¿a quién se escribe esta carta? La carta parece dirigida a comunidades cristianas con trasfondo judías helenistas, posiblemente en Palestina o Siria. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Aquí ya no dice a los expatriados, como dice Pablo en el Asia, en el Ponto. Estos son a los llamados. A los llamados
santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y vamos a ver la manera como Judas habla con ellos. Te das cuenta que está hablando con judíos del segundo templo, judíos ya arraigados a las tradiciones, a las costumbres. A diferencia de otras cartas, que hay judíos, hay gentiles, hay una lucha entre griegos, hay cosas así. Y entonces, este Judas está escribiendo, y no es una iglesia, es donde quiera que estén. Esta carta es escrita a las comunidades cristianas con trasfondo judíos helenistas, posiblemente en Palestina. Estos judíos, estas iglesias, estas casas, estas reuniones que ellos tenían, ellos combinaban las tradiciones religiosas del judaísmo con la cultura, el idioma y las costumbres del imperio griego. Estas costumbres se desarrollaron en los años, cuando Alejandro el Grande, en los 300 algo antes de Cristo, en los 400 años de silencio, cuando Dios, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, Dios usa a este hombre, Alejandro el Grande, para hacer un idioma universal. Y ese hombre ni sabía que estaba dentro de los propósitos de Dios. Entonces, ellos al entrar, aunque Alejandro Grande no vivió muchos años, pero después de Alejandro siguieron los otros imperios, los cuales siguieron con la cultura griega, con el idioma, con las tradiciones. Se contaminaron, hubo mucha cultura ya dentro de los creyentes. Cuando aceptan a Cristo y les llega el Evangelio, ellos no dejan mucho esa parte. Sí, había unos problemitas ahí que vamos a ver con el avance de las cartas, qué era lo que los griegos enseñaban y qué eran los filósofos. Los cretenses, dice Pablo por allá, cretenses mentirosos, dice por allá, los griegos eran muy filósofos, era mucha filosofía, eran muy elocuentes y eran fácil de involucrarte. Cuando Pablo llega a Atenas y llega allá, él se le rodean porque él dijeron, trae algo nuevo, vamos a ver. Entonces, todos estos cristianos judíos estaban propensos a las falsas enseñanzas, a las ideas de personas que conociendo la palabra de Dios, pero la torcían los escritos, y en todas las cartas lo vemos igual. El contexto histórico de esta carta: la iglesia enfrenta una amenaza interna proveniente de falsos maestros que promovían libertinaje moral, eso lo encontramos en la carta, negación de la autoridad de Cristo, corrupción doctrinal y rebeldía espiritual. En esta rebeldía espiritual y en estos hermanos hay un grupo que lo vemos dice en el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Los que negaban a Dios aquí son los gnósticos. Ese problema lo tuvo Pedro, ese problema lo tuvo Juan, y este es algo que otra vez Judas está tocando aquí. Déjame te digo qué es el gnosticismo. Los gnósticos estaban aquí dentro de la iglesia poniendo su granito de arena. Es un conjunto de antiguas corrientes filosóficas y religiosas de los primeros siglos del cristianismo. Hoy en día, en nuestras iglesias hay gnosticismo también. Hay cristianos que son gnósticos. Hay mucho cristiano hay maestros de Biblia, hay seminarios que hay maestros que son gnósticos. Bueno, dice, la salvación.
no se logra mediante la fe, sino que se logra mediante la adquisición de un conocimiento secreto, intuitivo y místico de lo divino. Ellos dicen, yo ya tengo la vida eterna, ya tengo lo porque sé mucho y todos tienen que aprender de mí. Esos eran los gnósticos. Ese era un problema que estaba en la iglesia, que ellos imponían sus ideologías, sus ideas. En los gnósticos está el dualismo extremo. Creían en una división radical entre el mundo espiritual, el bien, y el mundo material, el mal, y consideraban el cuerpo físico como una prisión del alma, una prisión para el alma. Ellos decían, ¿cómo puede un Dios siendo bueno morir en la cruz siendo con un cuerpo malo? Y los gnósticos no podían relacionar a Cristo en la cruz con el Dios supremo. Por eso ellos dicen, el versículo 4, dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa era la batalla que tenían los gnósticos. Con Judas, al escribirle la carta, con los gnósticos. Demiurgo. A diferencia del cristianismo tradicional, los gnósticos enseñaban que el Dios creador del universo material, Dios del Antiguo Testamento, no era el Dios supremo y verdadero del Nuevo Testamento. Los gnósticos en el tiempo de Judas estaban enseñando que Dios tenía emanaciones. Eso es lo que ellos no creían. Por eso ellos no creían que Jesús era 100% Dios, porque decían, no, es que Dios tiene una emanación. Escuché a alguien que habla de la cuadridimensión de Dios. Es una herejía. Es gnosticismo. Este Dios supremo del Antiguo Testamento, como no podía contaminarse porque Él es santo, Él tenía que agarrar un cuerpo e ir a caminar entre nosotros y morir en la cruz. Ese era el demiurgo. Sí, no era el Dios supremo y verdadero. Dios no murió en la cruz, Él se emanó en un ser inferior. Para que veas las luchas que esta iglesia tenía y por qué Judas les escribe. Esta carta es muy severa, es muy fuerte. Es muy fuerte para Judas. La preocupación de Judas con la iglesia, con las iglesias, estos judíos, era una preocupación diferente a la de Pablo cuando le escribe a Corintios, porque tenían problemas sexuales, morales, pero con Judas aquí toca cosas diferentes. Y necesitamos saber el contexto de lo que estaba pasando. Estos gnósticos también, en ese tiempo de ellos, y todavía hay hermanos así, que dice, es que tú no tienes la chispa divina. Sostienen que el ser humano posee en su interior una chispa de luz que proviene del reino de Dios. El objetivo era despertar la conciencia espiritual para liberarse del mundo material. Dice, es que este hermano tiene la chispa, tiene esa chispa divina. Eso es gnosticismo. Ese es gnosticismo. Todo lo relacionado, no pueden ellos relacionarnos a nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sí, hermano. Esa era la controversia en el concilio de Nicea. ¿Quién es Jesucristo? Atanasio decía, es Dios. Y Ario decía, no es Dios. Además es un Dios inferior a Jehová Dios. ¿Quién dijo no era Dios? Ario. Y si leemos y si buscamos de Ario, probablemente no encontramos que él era gnóstico. Probablemente no lo encontramos, porque eso se fue quedando. Sí, hermano. Influenciado por un hombre que se llama Origen. Sí. Sí. Sí, el origen es sí. El gnosticismo está hoy en nuestras iglesias. Son ideas que no aceptan ellos o la deidad de Cristo. Un ejemplo, hay religiones, tenemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no aprueban y no aceptan que Jesús es Dios. Él es el ángel Miguel. Él es el arcángel Miguel. Esa es una secta con mucho gnosticismo, muchísimo gnosticismo. Ya no le llaman así. Ya las ideas están allí en cada líder, y
y te digo, he estado en seminarios, he estado en lugares donde he conocido gente que es gnosticista, que es gnóstico. Esto era algo de lo que ellos enfrentaban: influencias gnósticas, libertinaje moral, una mala interpretación de la gracia divina. Una mala interpretación de la gracia divina. En el versículo 4 dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que convierten en libertinaje. Un problema era que había en esos tiempos era: el amor cubre todo. En Cristo hay libertad. Somos libres para hacer lo que queramos. Y que estaban convirtiendo en libertinaje esa gracia. La gracia de Dios. La estaban convirtiendo, haciendo cosas que no. El gnosticismo, los gnósticos también, había unos que castigaban su cuerpo. Había dos lados. Unos que decían: yo no voy a comer nada porque esto es malo, el puerco es malo, los camarones es malo, todo esto es malo, porque la ley, eran judíos, porque la ley dice esto, y se abstenían de esas ideas malas, y otros se iban al extremo también, al otro extremo, del libertinaje. Había luchas que Judas tenía al escribirle a estos hermanos. Distorsionaban la gracia, promovían inmoralidad, rechazaban la autoridad divina y generaban divisiones. El género de esta carta, la epístola, pertenece a un género pastoral. En el versículo 3 dice: queridos hermanos, o amados, o amados. Ese es una palabra que un pastor usa a dirigirse a sus ovejas. Querido hermano. Sí, está entre el género de carta pastoral, y es una exhortación apologética. Características del estilo literario: tiene un lenguaje intenso y simbólico, que son 25 versículos, que habla de la naturaleza, habla del pueblo de Israel, habla de ángeles, habla de castigo, habla de juicio, habla de olas de mar, habla de árboles. Entonces, lenguaje intenso y simbólico, referencias judías antiguas históricas y juicio divino es lo que vamos a encontrar en esta carta de Judas. No es cualquier libro, y no son solo 25 versículos, los leo en 5 minutos. Es meterte a la escritura y buscar también estudiar qué estaba pasando en ese entonces. Esta carta fue discutida en la iglesia primitiva debido a, puse dos puntos. Uno, las citas de literatura extra bíblica que menciona aquí. Hay 2 citas extra bíblicas. Uno, abiertamente menciona a Enoc. Sí, por eso esta carta era discutida en los primeros siglos. Cita Enoc, y no recuerdo el otro pasaje. Déjeme veo. En el 9, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. En ninguna parte de la Biblia encuentras que Miguel peleó con el diablo, pero sí lo encuentras en el libro que se llama La Asunción de Moisés. Esos 2 libros eran muy conocidos y muy famosos, como ahorita leer el Express News. Nos aparece o las notificaciones de Facebook. Esos 2 libros y muchos más eran muy conocidos en ese entonces. Por estas 2 causas, este libro, esta epístola, estaba en duda de si era inspirada o no era inspirada. Y la comparación que tiene muy, muy cercana a segunda de Pedro, pero Pedro no se atrevió a mencionar estas cartas porque toca los mismos temas. Ahorita los vamos a ver. Pedro no se quiso meter en problemas. Entonces, esta epístola fue discutida en la iglesia primitiva. Las relaciones con segunda de Pedro denuncian falsos maestros, usan ejemplos semejantes, comparten vocabulario parecido. Y tengo las citas donde segunda de Pedro y Judas son similares o paralelas. Ángeles caídos y juicio, Judas 6 y segunda de Pedro 2:4.
Sodoma y Gomorra, Judas 7 y segunda de Pedro 2:6. Blasfemia contra las potestades, Judas 8 y 9, versículos 8 y 9, y segunda de Pedro 2, 10 y 11. El profeta Balaam, Judas versículo 11 y segunda de Pedro 2, 15. Nubes sin agua, Judas versículo 12 y segunda de Pedro 2, 17. Hay mucha similitud, pero Pedro no se animó porque Pedro los conocía como judío. Esos libros estaban en pleno apogeo, eran muy conocidos. ¿Recuerdan una vez que les enseñé los libros que se escriben, como Judith, Tobías, Enoc, la Asunción de Moisés? Otros libros que se escribieron bajo la influencia de la cultura griega. Puesto que Dios, algunos dicen, si te vas a Google, algunos te van a decir, Dios sí habló en ese tiempo porque están estos escritos, pero son históricos o especulan mucho o meten mucha idea porque había mucho. El gnosticismo no nació en la iglesia cuando estaba Judas, ellos venían ya de las ideas griegas y todo eso. Entonces, en estos libros que no están agregados a las escrituras es porque tenían mucho gnosticismo, tenían muchas ideas propias o simplemente eran históricos solamente. Que son libros que podemos leer para tener información, pero no creas todo lo que dicen. Versículos del 1, ¿alguien me puede dar la hora? 10:27. 10:27, ok. ¿Algún comentario hasta aquí acerca del contexto de lo que pasó allí, de lo que estaba pasando, por qué Judas les escribe y por qué, vamos a ver por qué es una carta muy dura? Sí, Ya está el reloj. Sí, hermano. a través del tiempo, ellos mismos, porque ellos leían esas cosas, el libro de Enoch, era conocido, pero no lo aceptaron porque ustedes tenían unas cositas que no concuerdan con la palabra de Dios, pero también tenían cosas que sí, y por eso no los aceptaron. Y todavía vemos esas ideas, una de ellas, Epicurio, que dice, bueno, ese es más común. Come, vive, date bueno, ya te vas a morir. Sí. ¿Dónde traigo? Creo que por aquí traigo ese nombre, más para adelante en otro versículo. Informémonos, leamos lo que pasa, lo que está sucediendo. Como hoy en día hay libros que como cristianos leemos para saber lo que pasó. Los mártires, ¿cómo se llama? El libro de los mártires. El libro de los mártires. Podemos saber lo que pasó antes de lo que los reformados, cuando los reformados salieron. Sí, porque una iglesia reformada, ellos dan la autoridad a la iglesia católica como madre de la iglesia, siendo que antes del catolicismo estaba Juan, estaba Policarpo, después de Policarpo, ellos no eran católicos. Pero el libro de los mártires nosotros lo leemos para saber y conocer de dónde viene la iglesia y no viene del catolicismo. Son libros buenos que podemos leer. Versículos del 1 al 2, ahora vamos a leer Judas. Vamos a leer Judas y no creo que vaya a terminar. Versículos del 1 al 2 dice, lo voy a leer de una vez. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas enfatiza 3 verdades sobre los creyentes. Aquí, Judas dice que son llamados, son santificados y son guardados en Cristo. Y era necesario empezar esta carta haciendo eso, puesto que había mucha confusión. Ellos estaban confundidos ya. Ya habían muerto los primeros cristianos, ya estaban muriendo, ya estaban entrando muchas
falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, mucha confusión, mucha herejía, y Judas les da tres verdades. Ustedes son llamados, ustedes son santificados y ustedes son guardados en Cristo. Esto establece la seguridad espiritual del creyente. Y hay una iniciativa divina aquí, la perseverancia de los creyentes bajo la protección de Dios. Dice, y guardados en Jesucristo. Y menciona a Jesucristo, guardados en Jesucristo, puesto que algunos no creían que Jesús era Dios. De hecho, no creían ni en Dios. No sé por qué estaban ahí, pero ahí se sentían bien, eran simpatizantes. Versículo 1, siervo de Jesucristo, esclavo, rendición voluntaria al señorío de Cristo, quien es el dueño absoluto y amo de los llamados discípulos de Cristo. Eso es lo que somos nosotros, somos esclavos de Jesucristo. A diferencia de los judíos que lastimaban su carne o se abstenían de comida, nosotros nos abstenemos de drogas, de alcohol, de inmoralidad sexual, porque la ley estaba, a ver si me ayuda el hermano, la ley moral, la ley sacrificial y la ley ritual. La ley sacrificial ya Cristo murió. La ley ritual ya no necesitamos más sacrificios, pero tenemos la ley moral, que todavía como iglesia la obedecemos. Esa es la ley moral, la que nosotros obedecemos. Entonces, como siervo y esclavo de Jesucristo, como cristianos, nos abstenemos de cosas por obedecer la palabra y por amor a otros. Y no se dice y no apela a ser yo siendo hermano de Jesús, yo el que anduve con él, yo el que lo seguí, yo el que esto. ¿Se acuerdan de Hechos? No. Él dice siervo de Jesucristo. Versículo 2, misericordia. Dice misericordia y paz y amor. Misericordia es la bondad que Dios extiende al hombre. Ellos no podían creer que podían tener una salvación así. Solo cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Los gnósticos en este momento estaban contaminando a la iglesia y decían, es que no nada más es creer, tienes que hacer algo. Nada es gratis. ¿Has escuchado esa frase? Es que nada es gratis, tienes que creer. Paz. Paz se refiere al estado de plenitud y prosperidad que solo Dios puede traer al creyente. Tenemos, sí, hermano. Eso es muy lógico, hermano. Queremos hacer algo. Sí. Yo le digo, Señor, ¿qué puedo hacer? Y ahí le digo, no puedo hacer nada. Y nosotros, Sí. uno tiene que pelear eso. Porque la religión que hay en nosotros, supuestamente, quiere hacer algo, pero no trabaja así. Está el libro de Santiago, enséñame tu fe sin obras, porque si tienes fe y no tienes obras, tu fe está muerta. Hacemos obras porque somos salvos. Ese es un fruto de la salvación, de hacer algo, pero no es para ganar algo. No es como los judíos lo hacían. Yo hago esto porque voy a recibir esto. Eso era el Antiguo Testamento de los judíos. Yo cumplo estas leyes porque Dios me va a dar esto. Si tú me das esto, le dicen a Dios, yo hago esto. Entonces, hoy en día, la misericordia y la paz están en Cristo Jesús reveladas. Y es la gracia de Dios. Y tenemos libertad en Cristo, pero ellos se iban al extremo. Ellos se iban al extremo, puesto que somos esclavos. Amor es la forma amplia y sin restricciones con la que Dios se manifiesta a los suyos. Todo nos ha dado por amor. Todo nos ha dado por amor. Versículos 3 al 4, hasta el versículo 1 y 2, ¿tienen algún comentario? Judas, hermano de Jesucristo, medio hermano de Jesucristo, siervo. Siervo, es lo que nosotros debemos de ser, siervos. Siervos. Versículos 3 al 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, empieza hablando muy bien.
me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos. ¿Se fijan el cambio ya de tono que él hace cuando empieza a misericordia y paz y amor sean multiplicados, oh amados? Pero Judas dice, necesito hablarles de esto. Necesito ser severo con ustedes, puesto que si no soy duro, ustedes se van a perder. A veces es necesario que Dios sea duro con nosotros y nos diga, eres mi amado, eres mi hijo, tengo misericordia, tengo paz, te doy mi gracia, pero necesito que tengas cuidado con esto, con esto y con esto. Y aquí está, dice, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículos 3 y 4. Aquí cambia por completo la manera como empezó a hablar, puesto que había algo importante, un tema que tocar. En el versículo 3 dice, contiende ardientemente por la fe. En todo el Nuevo Testamento, esta es la única parte donde encontramos esa frase. Contiende, aún con las palabras fuertes de Pablo, no se mencionan en ninguna parte. Solo Judas menciona esa parte. Contiende ardientemente, porque aquí había una lucha. Había una lucha fuerte, diferente lucha que tenían los colosenses, los de Gálatas, los de Corintios. Queridos hermanos, una frase que un pastor usa cuando les habla a sus ovejas es lo que empieza a decir ahí, amados, queridos hermanos. Otros dicen hijitos. En el versículo 3 dice, los planes que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, para animarlos a seguir adelante y ser productivos. Pero son cambiados. Se habían metido personas que engañaban a los creyentes usando de mucha astucia. El versículo 4 dice que había falsos maestros. Entraron a la iglesia y convirtieron la gracia en libertinaje y niegan al Señor. Había problemas doctrinales ya en la congregación. Y eso, cuando hay problemas doctrinales, la iglesia tiene un líder, tiene un pastor que es el que tiene que hacer. Y en este caso Judas tuvo que hacer algo. Versículos del 5 al 7 dice, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándola de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas se enfoca en el pasado para traer a la memoria lecciones que la historia del pueblo de Dios presentaba acerca de lo que había sido el juicio de Dios sobre los que en forma flagrante han desobedecido a Dios. Conscientemente y descaradamente habían decidido desobedecer a Dios y se habían rebelado contra Él. Esta es una de las formas que Judas empieza a hablar con ellos y les empieza a decir. ¿Te has fijado que a veces nosotros pasan cosas y decimos, es que ¿por qué no le pasa nada a ese hombre? Si vive una vida como... Y Judas aquí les dice, nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Judas les dice, tranquilos mis hermanos, la manera que él vive, la manera como él hace, lo que él hace a escondidas, lo que él provoca, lo que él piensa, lo que él planea en su corazón, eso va a recibir juicio. Tranquilos hermanos. A Dios no se le escapa
Nada. Aunque a los hombres, al pastor, a los hermanos, los podemos engañar. Los podemos engañar fácilmente con una corbata o un buen perfume, bien vestidos. Fácil podemos engañar a cualquiera. Estos hombres engañaban a la iglesia, pero Judas les escribe desenmascarándolos. Dice, versículo 5, y les dice que ellos ya saben estos relatos históricos. El primer ejemplo es el Israel incrédulo, que saliendo de Egipto perecieron por incredulidad. Eso está en Números capítulo 13 y capítulo 14. Y sus cuerpos cayeron en tierra sin poder entrar a la tierra prometida. Eso es algo triste si pensamos en personas que están cerca de nosotros, que son incrédulas, que no creen. Personas que están cerca de nosotros que dicen, no creo en tu Dios, no creo en tu religión. Este Moisés caminó con Josué y de ese grupo se quedaron tirados en el piso. Personas que están al lado de nosotros se van a quedar tirados en el piso. Ese cuerpo no va a salir. Ese cuerpo no va a ser transformado. Nosotros tenemos que tener cuidado porque una de las cosas que Judas le dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Eso era lo que Judas quería hablarles. Acerca de nuestra común salvación, de la salvación en Cristo, el cual murió, resucitó al tercer día. Bueno, Judas cambia, pero nosotros tenemos que seguir lo que Judas dice en 3, seguir hablando de Jesucristo a las personas, seguir hablándole de Cristo en la calle, en la tienda, donde quiera que andemos, porque esas personas, familiares nuestros, amigos nuestros, van a caer al piso un día y ahí van a quedar. Y ahí van a quedar. Entonces, dice aquí, como el pueblo de Israel, que por incrédulos no entraron a la tierra prometida, el juicio de Dios fue severo y seguro para los incrédulos. Ahora, no debemos de jactarnos nosotros de decir, no, pues yo soy salvo, pero debe de preocuparnos el pensar, y ellos no. Eso debe de ser una carga para nosotros, porque ellos no lo son. Y no escaparon de él. Así será para los apóstatas, no escaparán del juicio de Dios. El falso cristiano, el que viene a la iglesia domingo tras domingo y no quiere nada con Dios, en realidad quiere vivir una vida a su manera, fue John Sinatra. Sinatra, ¿verdad? Vivir la vida a mi manera. Oh, sí, también. ¿Quieres vivir la vida a tu manera? Oh, una de las canciones de Frank Sinatra. Sí, ya I did it my way. Ajá. Sí, a mi manera. Lo voy a hacer a mi manera. Y esa manera se lo llevó. Hermano, aquellas personas, y si tú estás aquí y no has dado ese compromiso con Dios de en realidad buscar la salvación, hay juicio. Cuando somos jóvenes decimos, soy joven cuando sea viejo. Cuando soy adulto digo, no tengo tiempo. Pero no aseguras que de viejo vas a tener esa oportunidad. Es hoy en día. Es hoy en día. El segundo ejemplo que da en el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Esa misma está en ángeles que no guardaron su dignidad. Lo tiene segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:4. Vamos para allá. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y ya también da los ejemplos. Me quedé en el 7, versículo 6. Ángeles que se rebelaron contra Dios y aunque eran seres privilegiados por estar con Dios, otra advertencia. Estos ángeles eran privilegiados al estar con Dios, al estar en su presencia. Pensamos que por estar en la iglesia ya somos privilegiados y ya podemos recibir la bendición de Dios, pero la realidad es que nosotros tenemos que ser injertados. El gentil tiene que ser injertado. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que buscar la salvación, porque no basta con venir a la iglesia, no basta con estar sentado 2 horas, una en la dominical y otra hora en la predicación, y venir el miércoles. No basta eso. Las advertencias son claras. Y le dice, hey, si los ángeles que estaban en la presencia de Dios, imagínate estos que se engañan a ellos mismos, estos hombres van a recibir juicio eterno. Sí, hermano. Quiero decir, conocido un pastor muy famoso, los 80s, que echó a muchos pastores porque andaban viviendo inmoral. Y después le tocó a él. Y me acuerdo que entraba la televisión nacional, dijo, he pecado contra ti, oh Dios, contra ti solo, Señor. Y bueno, la iglesia aparentemente le perdonó. Como a los 2 años lo volvió a hacer. Uy. Y después, ¿sabe lo que dijo? Miren, Dios me dijo que les dijera a ustedes que a ustedes no les importa. No sé quién peca más, el que hizo el pecado o los que lo están oyendo y lo están manteniendo. Sí, dice que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios. El libertinaje. No podemos vivir como queramos, porque era una de las luchas que Pablo le escribía a la iglesia Corintios. No es tu cuerpo. Cuando ellos estaban en fornicación, porque en Corintio era normal que la esposa se metiera con el que quisiera, el esposo no le podía decir nada, de hecho era la cultura, estaban bien en Corintio, puedes hacer lo que quieras, ven, pero ya en la iglesia se empezó a infiltrar y Pablo le dice, hey, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo tu cuerpo de arriba para abajo es de Dios. Y ten cuidado de lo que haces, de lo que miras, de cada vez que te masturbas, como hombres, de todo lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado. Y no convertir en libertinaje y decir, oh, por gracia soy salvo, salvo siempre salvo. En Cristo hay libertad y los dones son diversos y hay mucha diversidad y puedo hacer lo que yo quiera. Y nadie me puede juzgar, también dicen. Nadie me puede juzgar. Cuidado en convertir en libertinaje la gracia de Dios. Sí. Dice, se rebelaron contra Dios, aunque eran seres privilegiados. Hay un privilegio de estar aquí sentado, porque de estar aquí sentado o allá sentado o en cada congregación, en cada iglesia, hay un privilegio de escuchar la palabra de Dios predicada, de escuchar la sana doctrina. Es un privilegio para personas, para nosotros, estar en un lugar donde se predica la sana doctrina. Hay lugares que no se les predica nada. Hay iglesias grandes donde solo te lavan el oído, te lavan el oído, te meten el dedo en la boca y clases de superación y tú puedes y vamos y prospera y nunca hace nada. Joel Osteen le preguntaron, ¿y qué piensas del infierno? Y dijo, no sé, esa clase yo nunca la tomé en la escuela. Yo no hablo de eso, dijo Joel Osteen. Y su iglesia está grandísima, pero no tocan el infierno, cuando Jesús habló más del infierno que del cielo. Entonces, hay una necesidad grande hoy en día, como había una necesidad grande en esos tiempos. Más para adelante dice, en esos postreros días, déjenme lo busco, si alguien lo encuentra para ir ahí. En esos postreros días habrá burladores porque se me hace que no voy a terminar, pero me quedo allí. En este mismo capítulo, en esta misma carta,
¿O no era aquí? Me fui a otro lado. Bueno, no estaba aquí, hermanos. No lo encontré. Era Timoteo. Dicen, en los posteriores días habrá hombres burladores, amadores de sí mismos. Hermanos, estos son los postreros días que está hablando estas cartas. No son en el milenio, son hoy. Dice, y en los postreros días es hoy. Hoy están, es esto que estamos viendo en esta carta, en el contexto de esta carta y lo que vimos en todas las cartas de Pablo y en las generales, lo estamos viviendo hoy. 1 Timoteo 4. ¿Sí lo puede leer, hermano? Dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo caracterizada conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Estamos en los postreros días ya, de lo que se habló aquí, ya lo estamos viviendo. Dice en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, a los ángeles, al no guardar su dignidad, aquí se refiere a su estado original de santidad. De su estado original de santidad, a estar en la presencia de Dios. No la guardaron, no guardaron su santidad y son ejemplos para nosotros también. Los da de ejemplos grandes, sino que abandonaron su propia morada. Dice que al no guardar su dignidad, hay una referencia posible al libro de Enoc y a Génesis, al libro de Enoc, pero no encontré, tengo el libro de Enoc descargado, pero no encontré exactamente dónde dice, pero en Génesis capítulo 6. Las relaciones de Génesis 6 y Judas 6 y Enoc está más inclinada a tradición judía de los años 300 más o menos antes de Cristo, puesto que necesitamos, cuando le leí los pasajes paralelos, les dije ángeles caídos. Aquí no menciona esa palabra, ni Pedro tampoco, ni segunda de Pedro. Dice, al no guardar su dignidad, hay una referencia posible al libro no, la relación, pero la Biblia nunca hace esa identificación de forma explícita. La Biblia no hace la relación exactamente entre los ángeles que menciona aquí y Génesis, puesto que Génesis dice hijos de Dios, pero tenemos que ir a otros versículos para saber que eran ángeles, pero dice aquí, fíjense bien, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El texto dice dejaron su propia morada. El griego aquí, oiketerión, morada, habitación o domicilio. La palabra nos habla de un lugar o estado asignado. Es lo que está hablando en morada. El lugar o el designio donde Dios los había puesto, ellos lo abandonaron. No está hablando de su cuerpo, de que hayan dejado porque no eran cuerpo, eran espíritu. No está hablando de posesión humana ni nada de eso. Está hablando de la posición donde ellos estaban y su dignidad era la santidad que ellos tenían. Es lo único que ellos, de hecho, lo único que nosotros como humanos tenemos bueno es estar en la presencia de Dios. No hay más. Lejos de Dios no somos nada. Somos polvo. Y era lo que Judas les está poniendo de ejemplo a los ángeles. Ellos estaban con Dios. Dejando a Dios, no son nada. No son absolutamente nada. Vamos a terminar. No guardaron su dignidad. Lo que no habla es de relaciones sexuales, cambio de cuerpo, posesión de cuerpo humano o cuerpo espiritual como tema principal. Lo que está hablando aquí el autor es de falsos maestros que rechazan la autoridad de Dios y los pone, por ejemplo, nos quedamos ahí, vamos a dejar ahí, a quedarnos con los ángeles para después y Sodoma y Gomorra. Hermanos, antes de despedirnos, hasta el versículo 6 que leímos, ¿tienes algún comentario, alguna duda?
Ahorita que está el hermano aquí, porque si no está, quién me va a tirar esquina? Ok. ¿Qué era el contexto de Judas? ¿Qué era el contexto de Judas? Eran gnósticos, eran gente rebelde, gente liberal, que hacía lo que quería. Y es lo que estamos viviendo hoy. Estos son los tiempos aún hoy mismo, ¿sí? Y Judas se preocupaba también por la salvación de otros, pero tuvo que detener su mensaje y entrar de lleno a algo que le preocupaba. Señor lo bendiga, hermanos. Puestos en pie. Ay,